Bueno, mi gente, esto es bendición, esto es unción, esto es salvación, esto es lo que está, esto es lo que tú necesitas. Amén. Ay, Adoni. Bueno, hoy tenemos un plato fuerte. Gloria a Dios. Prepárense para lo que viene. Ay, 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 Los ay, ay. mortales, así que activo. Mi gente, tenemos un invitado Gloria que a Dios. desde los inicios de este Sí. podcast lo hemos estado anunciando. Lo hemos buscado hasta por... Sí, desde los inicios hemos citado prédicas y enseñanzas. Sí, sí, sí. Y hoy por fin aquí lo tenemos. Ay, Y ay, en ay, un ay. tema muy profundo, muy bueno, como dice Adoni, picante pero edificante. Y muy contundente. Señores, reciban a Ángel, maestro de escuela bíblica durante muchos años, una persona con mucha sabiduría y que yo sé que el tema que tenemos lo va a desglosar de una manera exquisita, mi gente. Bueno. Ay, 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 ay. ¿Cómo estamos, varón? Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Dios le guarde. Muchas gracias por la Amén. invitación. Nos sentimos más que privilegiados por esta Gloria. gran invitación. Esperamos en Dios ser de bendición y de ayuda para cada uno de los hermanos. Amén. Amén, Todo aquel amén. que pueda escucharlo en esta tarde sea de gran ayuda para él y sea bendecido. En Amén. el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señores, Amén. el tema que tenemos es este. La salvación se puede perder. Ay, ay, ay. Bueno. Ay, ay. Fluye ahí, varón. Ay, ay, Cuéntenos. ay. Es un tema controversial. Hoy en día muchas personas han dejado la congregación ya después que tienen 10 años, 5 años, 10 años y consideran que ya han alcanzado la salvación. Muchos han caído en el conformismo Sí. y han dejado de predicar la palabra, Así han es. dejado de hacer la obra y su consuelo es que ya son salvos, han alcanzado la salvación. Salvo siempre salvo. Es algo muy peligroso y pienso que es una enseñanza del mismo infierno que el Señor reprenda al diablo en esta hora. Amén. Pues la Biblia nos manda a estar siempre vigilando, estar despierto, a estar siempre cuidadoso. Hay algo que la Biblia nos enseña, es que la Biblia nos enseña que nuestro caminar en el Señor es por etapas. Ok. Tenemos etapas de crecimientos en el Señor. Cuando Así Pablo es. le narra a Timoteo, le dice que hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, marca una etapa. Ahí acabas de nacer, hay que nacer. Pero luego él dice que desear como niño la leche espiritual no adulterada. O sea, hay una etapa. Como niño debemos desear ser bien alimentados como creyentes. Claro. Etapas. A los Gálatas, él le dice que acaso no son adultos para estarle dando vianda, sin embargo hay que estarle dando leche. Y él habla de que deben de estar ya más grandecitos, ¿verdad? Sí. Él marca etapas. Nosotros tenemos etapas en la Biblia. Es así. Pero ¿por qué yo marco eso? Porque el apóstol Pedro habla y da una enseñanza que es bueno prestarle atención. Permítame leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, en el nombre de Jesús de Nazaret, Amén. para que me entiendan lo que yo quiero decir. Dice así: desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Exacto. Ok. Crecer para Para salvación. salvación. Nosotros crecemos para salvación. Etapas. Etapas. Como niños, él habla de desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Recuerden que Jesús menciona en el Evangelio de Juan 1:12, el apóstol Juan hace mención y dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijo de Dios. Es así. Es un trabajo que hay que hacer. Eres niño, pero tu trabajo era de crecer y desarrollarte. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Sí, sí. Hey. Así es. Hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Así es. Hay un punto, mi hermano, que Luis no terminó la pregunta, que era, ¿se puede perder la salvación por una acción o solo se puede perder si la niego?
No, porque lo Yo primero creo- era ver si se podía perder. Ah, Luego, si se puede perder, O sea, vienen las otras. exacto. Ah, bueno. Pero agregando ya para completar, perdóname, Luis. No. Porque me quedé esperando la pregunta completa. Pero realmente, para empezar el tema es si se puede perder la salvación. Si se puede ¿ok? perder. Este tema ha sido muy contundente e incluso yo he escuchado personas que admiro, por ejemplo, como Miguel Núñez y otros pastores, ministros, que apoyan este concepto de que la salvación no se pierde. Incluso tienen tienen cierto respaldo bíblico para apoyar eso. Pero Ok. el sentido que entiendo yo que ellos le dan no es que no se pierda la salvación. O sea, porque la salvación es un regalo. Entiendo yo, quien convence de pecado es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Verdad? El Espíritu Santo hace un trabajo en ti, en Ok. nosotros, por ejemplo. La salvación no se pierde, quienes nos perdemos somos nosotros, entiendo yo. Le has dado una vuelta ahí. Pero bueno, un espagueti ahí, le diste una vuelta ahí. No lo digo porque realmente, digo, wow, realmente el Señor te brinda la oportunidad. No sé si me doy a entender o quizá Fluye. hay personas que tienen diferente pensamiento o diferente idea o conclusión en cuanto al tema. Por ejemplo, yo llegué a la conclusión que quizá la pregunta está mal conceptualizada, no sé así a qué le dicen, Ujú. me corrigen, pero la pregunta sería, ¿acaso somos verdaderamente salvos? Porque como usted dice, la idea de que se puede perder la salvación, como que no encaja. No sé si me doy a entender o estoy dando mucha vuelta. Vamos aquí. Permíteme explicar algo. Las personas consideran que el hecho de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, se terminó el asunto ahí. Con eso lograste la salvación. Sin embargo, no somos el ladrón que aceptó a Jesús, que murió ese día. Exacto. Nos quedamos aquí, y como nos quedamos aquí, hay cosas que se te demanda, que es dar fruto Claro. de arrepentimiento. Se te demanda hacer morir la obra de la carne. Se te exige muchas cosas porque estás vivo, no moriste ese día que confesaste al Señor. Exacto. Entonces, la salvación viene a ser de esta manera. Estamos en el aula de clase y el primer día llega el profesor y te dice, todos los que están aquí tienen 100 en la materia. Pero en el año, por cada examen que usted saque, vamos a ver si usted mantiene esos 100. Eso sí. Aceptaste al Señor como tu Salvador, tiene 100. El problema es que vienen pruebas en el camino y esas pruebas es que van a demostrar si hay fruto, si hay digno de salvación, si es una persona que ha cambiado y ha nacido de nuevo. Entonces Exacto. vamos a ver si mantiene la nota en 100. Vamos a ver si tú mantienes ese 100. Tienes la salvación, pero ahora vas a caminar y tú vas a demostrar que has nacido de nuevo. Exacto. Es necesario. Entonces, el punto, ya Dale, fluye. o sea, para ir entrando ya en por ejemplo, el punto de que, o sea, muchos teólogos también apoyan el punto de que realmente la salvación no se pierde. Cuando una persona se aparta del camino o decide quitar su mano del arado, perdón, es porque nunca fue salvo. O sea, la salvación no se pierde, sino que tú nunca fuiste salvo. O sea, cuando una persona viene a los pies de Cristo y se aparta por cualquier cosa, cualquier situación, es que nunca le conoció. No lo veo así. Porque recuerda que somos débiles. Sí. Exacto. Y encontramos personas que realmente aman a Dios y muchas veces caen en falta. Hay personas que aman a Dios y hacen cosas indebidas. No es que las repiten, pero caen. Sí, exacto. ¿Entiendes? Una cosa es la repetición. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que yo debo de guiarme? Porque tú puedes encontrar muchas personas que caminan basado en un prejuicio, en una idea. No, porque Dios es amor. Y consideran que por eso, a pesar de lo que hacen, Dios no lo va a castigar. Sí, Porque exacto. Dios es amor. Pero vamos a poner como ejemplo uno de los pilares que nosotros tenemos, que es el apóstol Pablo. Óigame, si yo le digo que la vida es
del cristiano es por etapas. Y ahora vamos a hablar de la etapa mayor. Nosotros como cristianos recibimos 3 llamados: al arrepentimiento, que es el primer llamado, luego a la santidad y al crecimiento, y luego somos llamados al servicio. El apóstol Pablo estaba en el último, en el servicio. Sí, exacto. Podemos ponerlo como ejemplo. Él hablando en el servicio. Miren, primera, no sé si tienen su Biblia, quiero que me acompañen ahí, a Primera de Corintios capítulo 9. Usted va a prestarle atención a esto que voy a decir. Versículo 22 en adelante. Miren cómo dice. Pablo hablando, dice a los corintios: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todo modo salve a alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme partícipe del evangelio. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Entonces él dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Y dice en el versículo 25: todo aquel que lucha de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Estamos hablando que él está en la posición más alta que puede tener un creyente, un seguidor de Cristo, que ha cumplido las etapas que todo cristiano debe de tener. Está en la cúspide, uno de los más grandes ministerios. Y él dice que tenía miedo de ser de salvación para otro y él venir a ser eliminado. El apóstol Pablo tenía el miedo de que él podía haber sido eliminado. Él no hablaba de que estaba seguro de que tenía una salvación. Él tenía miedo de poder ser ayuda para otro y ser eliminado. Wow. Cortado. Fuerte, Nosotros fuerte. no le damos ni por los tobillos, vamos a decirlo así, a la posición del apóstol Pablo, lo que es en lo espiritual, en lo intelectual, en el conocimiento de la palabra. Y él tenía temor, porque todavía en su posición, él sabía que tenía que cuidarse. Exacto. Gloria a Es Dios así. para siempre. Sí, Dale. ¿tiene otra? Ok. Vamos a seguir desglosando. Me gustaría que siga desglosando, mi jefe, sobre las etapas que estaba cumpliendo Pablo. Sé que no fuimos a la última, pero cuando usted dice que, bueno, la palabra, de que los alimentos y el proceso que deben llevar, está bien, ese es el proceso para la salvación, ¿no es verdad? El proceso del camino a la salvación. Sí. De prepararnos Crecemos para la salvación. para salvación. Ok. Y el último proceso, ya, o sea, la última etapa es la del servicio. Es el llamado para el servicio. Ok. Si la salvación se pierde, o se puede perder, como mismo Pablo lo acaba de decir, que él mismo tenía temor, ¿cómo se podría perder la salvación? Podemos caer en descuido. Tenemos 3 enemigos: la carne, el mundo y Satanás. Exacto. Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina que enseñas. Cuidado con lo que enseñas, porque haciendo esto te salvarás tú y a los que te escuchen. Tú tienes que cuidarte de ti mismo. Exacto. Hay pensamientos, no puede andar conforme a tu pensamiento y a los deseos de tu carne. Tienes que cuidarte. Por eso te mandan a estar vigilando, orando para someter la carne. Es un cuidado. Si caíste en descuido, puede hacer que caigas en una posición que te lleve a lo que es la perdición. Sí, pero específicamente, por ejemplo, el rapero Lorch, cuando llegó a Estados Unidos, él fundó un grupo llamado Crazy Nation y ellos caminaban en base a esta postulación. Ellos decían: tú no puedes perder con una acción lo que ganaste con una confesión. Ok. Suena muy bonita la frase, suena muy bonita, pero voy a poner como ejemplo, vuelvo otra vez al apóstol Pablo. ¿Qué podríamos pensar entonces que Pablo se estaba refiriendo? Cuando él estaba diciendo que no quería ser heraldo para otro y yo mismo venga a ser eliminado.
no es algo nuevo. Cuando tú buscas en la ley, había mandamientos que hablaban en Levítico 7:21. Yo quiero que le presten atención porque no es nada nuevo. Eso está establecido desde la primera vez, cuando Dios lo estableció en la ley. Levítico 7, versículo 21, mire cómo dice. Dice, además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o de animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Y hay mandamientos ahí que te hacían perder los derechos que tú tenías. Hay mandamientos que si tú los violas, perdías el derecho de ser considerado del pueblo. No es nuevo. No sé por qué la gente se sorprende. No es nuevo. Sí. Entonces, Pablo sabía todo esto, de que hay una vida que tú tienes que guardar, de que tú no puedes andar a la ligera. Bueno, él le habla a los romanos y le dice, ok, ¿qué haremos? ¿Pecaremos porque estamos en la gracia? De ninguna manera. ¿Entiendes? Es una vida que tú tienes que cuidar. Exacto. Porque créeme que a veces tú estás en una situación que a veces te vienen pensamientos donde tú dices, no, pero no soy yo que estoy pensando eso. Porque a veces tú crees que el cuerpo te pide cosas que tú dices, no, pero eso no puede ser mío. A mí me ha pasado eso. Sin embargo, si tú te llevas en estar complaciendo tus deseos y en base a tus pensamientos, puedes caer en garras del enemigo. Exacto. Ministro, yo entiendo que esto, por ejemplo, este asunto, este tema, es una postura, son dos posturas de dos hombres que está el lado calvinista y el lado arminiano. O sea, yo creo que estos son dos conceptos que esta gente expone, ¿no? ¿Verdad? Pero realmente la Biblia se inclina más, mirando desde el punto de vista que el ministro nos está explicando, realmente no da mucha palabra motivadora para en cuanto al cuidado de nuestra salvación. Amén. ¿No entiendes? Por ejemplo, escuché una persona ayer que hablaba de que, o sea, esta persona apoya la postura de que la salvación no se puede perder. Y decía, citando la parte cuando Pablo dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? Hambre, angustia, tempestades, desnudez, porque no hay otra cosa que pueda separarnos del amor de Dios. Entonces, esta persona presentó esto como para apoyar la postura de que la salvación no se pierde. Ok. Vamos a dejarlo ahí mismo. Te voy a explicar ahora. Él hace la pregunta, ¿qué nos apartará? Del amor de Dios. Del amor de Dios. Pero Pablo, cuando le habla a los Corintios, él dice que no vaya yo mismo a ser eliminado. Exacto. Tú mismo puedes ser el causante de tu situación. Pero el amor de Dios se mantiene. El amor de Dios es inmovible. Exacto. Pero tú puedes mismo causar ser eliminado. Mira un ejemplo que llama mucho la atención y es 1 Corintios capítulo 10. Pablo le hace alusión a una situación que se dio con el pueblo que salió de Egipto. Dios le hace una promesa al pueblo de que iban a entrar a Canaán, e iban a heredar esa tierra que fluye leche y miel. Pero todos conocemos la historia, que nada más entraron dos, Josué y Caleb. ¿Pero por qué? Si él se lo prometió a todos. Dios le hizo una promesa a todos. Pero nada más entraron dos. Entonces, Pablo se lo cita a los corintios y oiga de qué manera él lo hace. No quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en las nubes y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual de lo que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Perdieron el entrar a Canaán, pero Dios se lo prometió. ¿Y por qué lo perdieron? Al final, Pablo narra por qué murieron cada uno en ellos y le hace la advertencia.
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Él le está haciendo la advertencia a los corintios. Cuidado, porque usted puede disfrutar la cena del Señor. Usted puede disfrutar los privilegios de lo que es un hijo de Dios. Usted puede disfrutar de la congregación, de todos los beneficios que el evangelio puede dar. Pero eso no asegura que tú puedes alcanzar la promesa de salvación. Claro. Es por eso que él le menciona, hace alusión a esta parte de la historia a los corintios. ¿Me entiendes? Ellos disfrutaron de todo en el desierto, maná en el día, codorniz en la tarde, una peña que le daba agua, una nube que lo cubría del sol y en la noche fuego que lo cubría, en la oscuridad lo protegía. Sin embargo, las promesas que ellos tenían no le alcanzaron solamente 2 de un pueblo completo. Okay. Y entonces, ¿qué podemos decir? ¿Dios falló a su promesa? No, el pueblo fue lo mismo. Es lo que te estoy diciendo que Pablo dice. Él puede ser el causante de venir a ser eliminado. El pueblo fue el causante de ser eliminado. Pero el amor de Dios permanece totalmente. Eso es inmovible. Okay. Por eso él dice que no apartará del amor de Dios hacia el hombre. Voy a poner un ejemplo sencillo que se da en lo secular. Yo tengo un amigo mío que él me comentaba de un lamento que él tenía, porque él tenía una persona que lo tenía en el corazón. Él amaba a esa persona, un amigo del alma. Sin embargo, ese amigo fue el que habló con el jefe para que lo botaran al del trabajo. Ándale. Entonces, yo dije, cuando él me dijo eso, digo, sí, tú lo amabas a él, pero él no a ti. Claro. Porque la cosa debe de ser mutua. Claro. Entonces, el amor de Dios es inmovible. El amor de Dios no se mueve. Exacto, porque hay una parte que yo entiendo, que Dios conoce nuestra humanidad. Y él sabe que nosotros somos seres imperfectos y que no podemos alcanzar la salvación por nuestro propio esfuerzo. Entonces yo entiendo que hay una parte que Dios hace. Incluso siempre se me queda esa frase que dice la pastora, que ella dice que Dios trabaja con nuestra voluntad también. Amén. Entonces, las personas que apoyan este concepto de que no se pierda la salvación, ellos entienden, ellos se van por el asunto de la elección, que Dios elige, que Dios predestina, que Dios escoge. Y vemos que usted nos ha dado también muchas herramientas que demuestran todo lo contrario a las personas que mantienen en esta postura. Entonces, entiendo yo, la Biblia dice, el mismo Pablo dice que cuidemos nuestra salvación, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, realmente nosotros también tenemos que hacer una función. Entonces, quizás estas personas entiendan que cuando nosotros expresamos esta palabra o cuando nosotros mantenemos esta postura, nosotros, lo que es la parte pentecostal, ellos entienden como que nosotros le estamos quitando cierta ¿cómo le digo? Cierta función a Dios. No, realmente. Digo yo. Realmente la palabra es dada, la palabra está dada. Dios manda, Dios te manda a estar vigilando, estar atento, a ser sobrio. La Biblia te manda a estar sobrio. Es una persona que está en su razonamiento. Jesús mismo le decía a sus discípulos, velad para que no entren en tentación. O sea, hay situaciones que se van a dar que tú tienes que estar vigilando tu vida. No la del hermano, no, tu vida. Tu vida, tienes que estarla vigilando. Y la Biblia tiene muchísimos versículos que te apoya a eso. ¿Entiendes? Entonces, mira, la palabra heraldo es sinónimo de mensajero. El apóstol Pablo consideraba que él podía ser un mensajero, ser de salvación para otro. Entonces, él decía que él podía haber sido ayuda para otro y fortalecerlo a otro y presentarle la salvación a otro. Pero aún así él consideraba que él, si no se cuidaba, podía él mismo ser eliminado. Así es. Y estoy mencionando a Pablo para que vean que estando en la estatura más alta, en el llamado ya cumplido todos los llamados, él se cuidaba de eso. Entonces, si él que está en esa postura lo está diciendo, me está diciendo que a mí también se me demanda, que estoy en una posición inferior. Como ministro. Hay cosas que aún no se han cumplido en mi vida. Y sin embargo, el que ya cumplió todo, que está en lo último, que es el llamado, la culminación, se está cuidando. Entonces me está diciendo a mí, cuídate también. Ok. Entonces, ministro,
¿La salvación se puede perder por una negación o la otra postura o Por una acción, por dígase una por un acción pecado. o por un pecado? ¿Se puede perder la salvación? Por el pecado podría pasar si no confiesas el pecado. Exacto, Recuerden que una vez confesamos el pecado, el perdón está ahí. exacto. La apostasía sí es causa de perdición si la mantienes. Ahora, hay un punto que es muy importante, que la apostasía realmente no es dada a todo el mundo. Cuando habla de apostasía no habla a un nuevo creyente. No, no. Hay algo que tenemos que tomar como ejemplo y es el siguiente. Nosotros somos figura de un árbol. Cuando tú lees la Biblia y tú vas a encontrar que el Señor pone a nosotros como figura de un árbol, por eso somos llamados a dar fruto. Pero cuando tú notas en la ley, había una ley para los árboles. Y es que el árbol, los 3 primeras veces que daba fruto, no eran contados. Nadie podía comer de ese fruto. Los 3 primeros años, 4, más no recuerdo. Dice que el 5.º año, creo que, entonces todos los frutos que ese árbol diera, se presentaban al Señor. Luego después, cuando volviera al fruto, ya todos podían comer de ellos. O sea, hay palabras y cosas que Dios no te las va a tomar en cuenta en cierto tiempo de tu vida. Quizás porque es nuevo creyente, hay cosas que Dios la va a dejar pasar. Pero va a llegar un tiempo que sí se te va a tomar en cuenta lo que diga. Entonces, cuando habla de la apostasía, cuando notamos el contexto de que Jesús habla de que quien habla en contra del Espíritu Santo, no se le será perdonado. Habla a los líderes que están diciendo que era en el nombre de Belcebú que echaba fuera un demonio. O sea, no era un neófito que le está diciendo eso. Son a personas ya que son los que están en la mayor alto de conocimiento de la palabra. Sin embargo, consideraban que era en el nombre de Satanás que Jesús hacía eso. O sea, no, todo el que habla en contra del Espíritu Santo no le será perdonado. Es una apostasía. Esa es la apostasía. Entonces, no es a todo el mundo, eso se le toma en cuenta. Un nuevo creyente, se entiende que un nuevo creyente. Por eso usted ve que sale y vuelve otra vez a redil. Por ahí personas que ya tienen 20 y 30 años y salen con cosas, o salen del redil y no vuelven más. Es así, con esa postura, yo le digo que, por ejemplo, se puede perder la salvación, ¿no? Ya estamos claros, se pierde. Bien, ahora, mi parte de esto es que tú la puedes perder, pero no es tan sencillo para mí como perderla. ¿Por qué? Porque como mismo dice Efesios 2, que dice que es don del Señor y no es dado por obra para que nadie se gloríe y que es por gracia. O sea, no somos merecedores de ella como tal, es por gracia. Entonces, si es por gracia y ni siquiera es por obra, ni siquiera viene de nosotros, sino que viene de Él, no hay algo que yo realmente pueda hacer para ganarla, porque no soy merecedor, pero ¿qué sí puedo hacer para perderla? Buen punto. Vamos a este punto. Cuando decimos del pecado, yo entiendo que una vida o una constancia en el pecado, como le explicaba a mi esposa esta tarde, te lacera tu relación con Dios. Amén. ¿No? Entonces, al tú mantenerte, que Ángel acaba de decir que si tú confiesas el pecado, ya el perdón está ahí. Entonces yo digo que si tú no lo confiesas y tú mantenerte, te va alejando tanto del Señor al punto que tú pierdes tu salvación, porque te desprende totalmente de Él. Esa es la postura que yo tengo con respecto a cómo podríamos perder entonces, porque creo que simplemente pecar, simplemente cometer el pecado, no es tanto como la perdí. Porque si yo tuve un arrepentimiento de corazón y cometo un error, voy a decir esto, por ejemplo, nosotros pecamos y fallamos 24/7. Con el pensamiento, le decía a mi esposa, nosotros tenemos como seres humanos en global, tenemos una pequeña falla que a veces no la queremos aceptar. Y son las famosas mentiritas blancas. No, porque no afecta a nadie. Yo le dije que estaba ocupado. Sin estar ocupado. Usted habló mentira. No, que yo en verdad para allá. Esas famosas excusas que son mentiras, o sea, no tienen una base. Eso es pecado porque usted está mintiendo. A la larga o a la corta, usted está mintiendo. Claro. Entonces, si realmente por cometer el pecado ahí en el momento, no residir en él, sino cometerlo, ahí ya perdí la salvación. Entonces, si es por esfuerzo, no la vamos a alcanzar nunca.
¿Cómo fue que dijiste la prima? Si por yo cometer X pecado, Ajá. en el momento ahí perdí la salvación, me voy a retomar a como la iglesia tradicional decía, no, tú tienes que pedir que te escriban el nuevo libro de la vida porque tu nombre lo borraron. Si cada vez que yo cometa algo, el nombre va a ser borrado, está difícil que se quede ahí. No se presenta así. Porque si fuera así, consideremos Sansón. Sansón, decimos, muchos enseñan que fue porque le cortan el cabello que él perdió la fuerza. No fue porque le cortan el cabello. Era porque el cabello era lo último que le faltaba por hacer. Exacto. Ya había rompido Sí, él mucha- vea Ya la quebrantado. constancia. Obvio, La constancia. se acostó con prostitutas, se acercó a Claro. animal muerto, Claro. bebió alcohol. Entonces, ¿qué pasó en esas veces? ¿No sigue el Espíritu de Dios estando con él? ¿Sí o no? Claro. Siguió estando con él. O sea, Claro. no acontece tan sencillo o tan rápido como lo vemos. Exacto. Hay un tiempo que Dios se da. David peca con Betsabé, la mujer sale embarazada, manda a matar a Uría, manda a buscar a la mujer, se queda con la mujer, ya el niño nació y es que Dios trata con él el asunto. Exacto. Exacto. O sea, la cosa no es tan Sí, rápido. No, y hay un punto, como dice Ángel, un punto muy importante. Yo entiendo, o sea, es mi conclusión, es mi punto de vista. Yo creo que, por ejemplo, yo caigo en pecado, ¿no verdad? Y sigo practicando el pecado. Incluso yo he sentido eso, que hay como empieza, la obra de la gracia se manifiesta en un tiempo, pero luego tú sigues practicando el pecado, esa gracia, eso que te concientiza y que te lleva al arrepentimiento, eso que hace que tú te arrepientes y te sientas mal con lo que tú estás haciendo, yo creo que eso llega un momento donde se va. Porque el Espíritu Santo que está contritado Ese por lo que el trabajo, pecado exacto. que tú Por estás eso dice cometiendo. que la salvación es un regalo, es un don dado por Dios. Sí, Es claro. un don Ese dado por Efesio. Dios. Ujú. Exacto. Entonces, el problema es que ahí es que está el asunto. El problema es cuando nosotros perdemos la salvación ya cuando tú no sientes ninguna reprensión, o sea, cuando tú no sientes ninguna responsabilidad de cambiar tu vida, de someter esa área de tu vida al Señor, y tú sigues practicando el pecado, sigues en lo mismo. Mira un error que encontramos en el pueblo del Señor, con lamento lo digo. Hay hermanos que no leen. Exacto, Hay hermanos que su vida de creyente es basada en un prejuicio que tienen. exacto. No tienen muchas veces base bíblica la vida que ellos llevan. Encontramos personas que oran al Señor por bendición, pero si le roban algo, desea que Dios castigue a esa persona y lo corte. Sí, Son vidas que son cuestionables, ese estilo de vida. Entonces, nosotros tenemos que saber primero que nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra y caminar conforme a la palabra. Y la palabra nos enseña a nosotros a cuidar nuestra vida. Cada promesa del Señor también tenía un compromiso que exigía de tu parte para poder alcanzar esa promesa. No era que el Señor te prometía algo y ya tú podías acostarte y andar a la ligera. No. Se te exigía algo para tú alcanzar esa promesa que Dios te dio. Es así. Dios demanda del hombre para poder bendecirlo. Sin embargo, el hombre considera que no tiene que hacer nada porque ya Jesús murió por nosotros. ¿Entiendes? Y eso es un caminar erróneo. La Biblia no me enseña eso. ¿Entiendes? Entonces el Señor nos manda a esforzarnos. Pero, ¿en qué sentido le habla a Moisés? Le dice, tú vas a cruzar y le vas a repartir la tierra a este pueblo, pero esfuérzate y sé valiente. Oh, ¿y por qué le dice que se esfuerce y sea valiente? Para poner su palabra por obra. Dice que cuando haga esto, oye, le va a ir bien. O sea, le está dando una promesa que le va a dar la herencia, pero demandaba de él que guardara su palabra. Claro. Dios siempre va a demandar de nosotros un accionar. exacto. Está también el tema de que Dios es quien produce en nosotros, lo dice Pablo, Dios es quien produce en nosotros el hacer como el querer su voluntad. O sea, hay personas que mantienen esta postura de que la salvación no se pierde porque ellos entienden que nosotros no tenemos la capacidad para ser salvos. Entonces, por eso muchos
de estas personas que mantienen esta postura. Dicen, la salvación no se pierde. Si tú la perdiste, fue que tú nunca fuiste salvo. Pero entonces, la pregunta mía, esta persona que en un momento tuvieron un encuentro como el Señor, como dice Ángel, que duraron 30 años siendo cristianos y de momento se apartaron del camino. O sea, mi pregunta, ¿qué pasaría ahí entonces? O sea, nunca fue cristiano. Personas que dieron testimonio. Eso es lo que me choca un poco. Bueno, es que tú tienes que mantener contento al de la gracia, digo yo. ¿Y cómo tú mantienes contento al de la gracia? Cumpliendo su palabra. El factor no está en Dios. Me explico. El factor no está en Dios. El factor está con el enemigo. Dios te da una promesa. ¿Y tú crees que el enemigo se va a quedar de brazos cruzados? No, nunca. No. Entonces, el problema que tú tienes no es con que Dios te va a dar la salvación, que Dios te tiene que salvar. No, Él te lo da. Pero el enemigo no va a querer que tú lo alcances. No se trata de Dios. Ya Él te lo presentó. Ya Él te lo dio. Pero va a haber un mundo espiritual que se va a oponer a todo eso. Porque no solamente tenemos promesas para la vida eterna, también tenemos promesas para esta generación, para este mundo. Exacto. Entonces el enemigo va a hacer todo lo posible para levantarse, para que tú no logres alcanzar eso. Pero muchos creen que él va a venir y te va a atacar directamente. No. Él va a usar artimañas, va a utilizar el mundo, tu concupiscencia, tus debilidades para hacerte caer. Luego que te hace caer, lo que él se va a ocupar en que no te pare más de ahí. Ya tú no sirves, tú no ves lo que tú hiciste. ¿Tú crees que Dios te va a perdonar por eso? Tu lucha no es con la promesa del Señor, no. Es con Satanás, porque él no quiere que tú logres alcanzar lo que Dios te dijo que te iba a dar. Exacto. No estamos hablando de que tú la vas a perder porque Dios te la dio. No, es porque el problema no es con Dios, ya Él te la dio. El problema es que hay un mundo en las tinieblas, hay un mundo en el mundo espiritual de las tinieblas que se va a oponer a que tú alcances ese propósito. Exacto. No se trata de Dios. No se trata de Dios. Sí, porque en cuanto a Dios, entiendo que Dios es fiel con lo que hace, con lo que promete. ¿No entiendes? Entonces el problema está en el ser humano. Bueno. Hablamos de 1 Corintios capítulo 10. ¿Qué fue lo que hizo que el pueblo cayera? La idolatría. El hablar chismeando ahí en el desierto. Exacto. Quejándose. Pero tenían una promesa. Sin embargo, sus actitudes provocaron a Dios más de 10 veces. ¿Entiendes? Exacto. No estaba en Dios. Dios te dio la promesa. Lo voy a llevar a Canaán. Ahí está la promesa. Pero ¿qué fue lo que causó que ellos no alcanzaran la promesa? ¿Que Dios la quitó? No. Su accionar. Su accionar, exacto. ¿Me sigue? Entonces, no se trata de que vamos a perder la salvación porque Dios no la dio o porque Dios no la va a quitar. No. Es porque el enemigo te va a hacer oposición para que no la alcance. Y va a usar artimañas para eso. Exacto, para que no logre ese propósito. Cuando una persona derriba a otro, su ocupación después de eso es hacer que no se pare. Por eso hoy en día muchos hermanos en Cristo caen en falta, pero como no tienen un vasto conocimiento de lo que es la cosa, el enemigo luego empieza a hablarle para de una manera que no se paran más. No, y incluso eso lo vemos hasta en la vida cotidiana. Yo siempre, hay una persona, estuve hablando con una persona y decía, no, porque si Dios sabe la excusa de siempre, si Dios sabía que el hombre, ¿por qué no cortó al hombre? Entonces, le hablaba sobre eso, de que Dios no rompe su palabra. Incluso, quienes siempre quebrantan la ley, quienes siempre violan las leyes, el hombre. El propósito era de que el hombre viviera bien. Y dice que todas las cosas que Dios hacía, veía que era buena. Pero sin embargo, quienes rompen esa ley que Dios había establecido para que el hombre viviera bien y fuera feliz, por decirlo así, viene el hombre y la quebranta. Incluso eso lo vemos en la vida cotidiana, a diario. Yo le decía a ese mismo joven, por ejemplo, nosotros hablamos el país, el dominicano entiende de que a nosotros nos gobiernan políticos y presidentes corruptos. Y si tú te das cuenta, la queja es sobre lo que nos gobiernan siempre son políticos corruptos.
Eso a cada rato que lo escucho. Y eso como que me repite en la mente. Y yo me hacía esta pregunta, pero, o sea, ¿quiénes somos los que elegimos a esa persona? Y todo el que quiere estar en esa postura, todo el que quiere ser presidente, político, tiene la misma mentalidad que el que está allá arriba. O sea, el propósito es, si Dios me permite llegar ahí, varón, mire, toda mi familia van a ser ricos. Pero que nos quejamos del político, que roba, que es corrupto. Pero mientras tengamos esa mentalidad, que pensemos siempre en nuestro propio beneficio, como esos políticos, que pensemos siempre en nuestro propio interés, siempre el hombre va a ir inclinado siempre al mar. Pero ahí yo voy más con lo que dijo Ángel, porque yo estaba leyendo un libro y en el libro habla de cómo trabaja el enemigo. Es un libro un poco antiguo, se llama La carta de Satanás a su sobrino, escrito por C.S. Lewis. Y el enemigo le explica a su sobrino cómo debe trabajar con nosotros. Y él dice que ellos nunca han podido crear nada. Todo lo ha hecho Dios. Que lo único que le queda a ellos es agarrar lo que ha hecho Dios y distorsionarlo para que nosotros le demos un mal uso. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, más que nosotros es que hemos hecho eso, nosotros nos hemos dejado engañar por el enemigo, ¿me entiendes? Para hacer esas cosas malas. Porque el varoncita del pueblo, cuando va en el desierto, y ojo, ellos estaban bien, pero llegaba un momento en que venía una persona, vamos a decir que se dejaba usar, y comenzaba a meter la quiquiña. Oye, está durando mucho para allá, en lo que él está para allá, vamos a hacer un altar, una vaina para el Señor, para... Pero no están esperando la instrucción de que viene de allá. Entran en esa desesperación, se distorsiona. O sea, el sentimiento de ellos, vamos a ponerlo de querer como hacer una fiesta, agradar, de que wow, nos sacó de Egipto, fue distorsionado porque venía un mandato del Señor y ellos ni siquiera lo esperaron porque el enemigo no lo dejó. Entonces creo que eso es lo que siempre nos lleva a nosotros a pecar como tal. Las artimañas del enemigo, como dice Ángel. Ahora, yo quisiera que abundemos en una pregunta. Cuando se postulaba y se hablaba del punto de que la constancia en el pecado nos aleja del Señor y es lo que nos puede provocar perder la salvación, una de las cosas que nos puede ayudar, nos puede llevar a perder la salvación, nace esta pregunta. Y quiero que tú también, Adonis, abunde en esta parte, igual que el varón. Si un cristiano, ¿verdad?, siempre ha estado por la línea, siempre ready, pero en dicho caso, una artimaña del enemigo hace que falle en X pecado, X error, hace que falle. Y ese, ya sea en el mismo acto, o sea provocado por el acto, o poquito después ahí mimito, ese cristiano fallece. ¿Perdió la salvación? Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que Dios es justo. Ok. Yo creo que Dios es justo en ese sentido. Porque escuché de un testimonio, que hay personas que he tenido temas, he debatido con personas sobre temas y dicen, no, pero que no te me vayas con un testimonio, sí, pero ok, pero el mismo Jesús dice, ya que ustedes no me creen con el Mesías, pero mira, yo sané a un leproso, mira, por lo menos créanme por eso. Entonces, eso es lo que yo voy a tratar de dar a conocer aquí. Ok. De que Dios es justo en el sentido de que una persona en una ocasión que estaba, bueno, Leonor la conoce, y esa persona estaba en su momento ya de morir. ¿Cómo que le llaman eso? En esa... Agonizando. Okay. No agonizando, tenía su conciencia, estaba su conciencia bien, pero ya estaba en un momento de lecho, ¿qué le dicen? De su lecho. Okay. Entonces esta persona tenía un problema con un hermano y no le hablaba al hermano. Y era una mujer que tenía muchos años siendo cristiana. ¿Qué pasa? Que de momento ella le dice a las personas que están con ella, le dice, no me siento pura, o sea, no me siento apta. El Señor me dice que no me siento apta para ir al cielo. Que tengo que abandonar este rencor que tengo con mi hermano.
y tengo que arreglar mi vida con mi hermano. Es necesario de que me lo llamen, que venga corriendo, que necesito arreglar esa cuenta pendiente para que mi conciencia descanse, para que mi mente tenga paz. Y así mismo lo hizo. La mujer, le llamaron a su hermano, a la señora, el hermano fue y ella se reconcilió con su hermano. O sea, esa situación. Sí, Adonis, pero a ella le dio tiempo. Te estoy diciendo que falleció. Porque ahí entra lo que dice Ángel. Y es lo que dice la palabra. Si usted cometió un pecado, pero usted se arrepintió, el perdón está ahí. Ella le dio tiempo. Estamos hablando de un varón que no le dio tiempo. Goteó ahí. Cometió el pecado, goteó. Pero ojo, él lo comete porque se dejó inducir por el enemigo. No deliberadamente. Se dejó inducir, cometió el error, pero adiós, goodbye. Bueno, puede ser que sea salvo. Puede ser que sea salvo. Vamos a ver que el varón puede ser que sea salvo. Se la juegue ahí. La Biblia habla del que practica el pecado. Eso iba a decir. El apóstol Juan dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. Es una práctica, no estamos hablando de un día. Exacto. No estamos hablando de un día, de una ocasión. No sé si usted por impulso a veces le sale algo que usted no debe de decir. Te dice, no, yo no debí decir eso, Señor, perdóname. No debí decir eso, Señor, te pido que me perdone. No, tú no eres practicante, tú no eres una persona dada a cometer el mismo error y deleitarte en él, porque lo que hace mal el pecado no es el pecado en sí, sino cómo te sientes después que lo cometes. Cómo está tu corazón, cómo vas a la hora de orar, si te haces el chivo loco con lo que dijiste hace rato al hermano. Si te haces de la vista gorda y no le pediste al Señor, sí, Señor, yo metí la pata, perdóname. Eso dice mucho, no tanto el pecado, sino cómo te sientes después que pecas. Claro. Exacto. Está bueno, eso se va de la mano con las comparaciones siempre que se hacen entre Pedro y Judas. Sí, claro que sí. Judas tuvo algo que se llamó fue remordimiento de pecado. Exacto. Judas llegó al punto que él decía, a mí no va a perdonar a nadie por lo que yo hice. Sin embargo, Pedro, desde que escuchó, dijo, ese parece al Señor. Así que se quitó su ropa y se tiró de una vez para llegar adelante. El hombre quería resolver su problema con el Señor. Sí. Realmente Dios nos da un corazón de arrepentimiento a la hora de nosotros pecar. Y siempre nosotros como cristianos tenemos que saber que estamos sujetos a pecar. Por eso debemos de estar siempre, no hacernos el chivo loco cuando cometemos la pata. Dígale al Señor, sí, yo metí la pata, Señor. Yo lo hice mal, Señor, te pido que me perdone. No se haga el chivo loco, que Él lo sabe que lo hizo. Ahora lo empeora cuando usted viene y justifica su falta o cuando la oculta. No, porque Dios no está atento a eso. Dios no va... Eso es una cosita. Lo ocultas. No, eso lo empeora el asunto. Tú sabes algo que debe de causarnos tristeza cuando tú sabes que metiste la pata, ¿verdad? Y Dios no te dice nada. Eso es frustrante. Que ponerse moca Muchos dicen, no, pero el Espíritu no me dice nada. Y tú consideras eso bueno. Cuando tú sabes que lo que hiciste está mal. Dios dice que al hijo que él ama, lo corrige. Claro. O sea, si no viene una queja de Dios o un llamado de Dios a que tú cambies, está suelto en mí. Ten cuidado con eso, porque te está diciendo cosas no muy agradables. No muy agradables. Entonces, hay veces que lo humano se da que tú vas a caminar a tu casa y ves un grupo de jóvenes, adolescentes en la calle haciendo y deshaciendo y tú lo pasas por alto. Estos muchachos no encuentran sitio y te vas para tu casa. Pero hay un día que tú llegues, cuando el que ve que está en el coro el hijo tuyo, tú te paras y dices, ¿qué tú haces ahí? Salme de ahí, camina. Pero ¿por qué tú notaste una actitud diferente? Porque ahí está el hijo tuyo. Exacto. Tú no se lo dejas pasar. Entonces, cuando tú haces algo y Dios no te dice nada, llora, ayuna y ruega al Señor y dile que aunque sea una pela te dé, pero no deje que te vaya a silencio. Que eso es algo que yo admiro de David. David era un hombre que sabía reconocer su condición. Claro que sí. Era un hombre que se humillaba delante de la presencia. A pesar de todos los pecados que él cometió, él en todo reconocía que fallaba. Tú sabes que muchas de las personas, no todos, porque incluso muchos que apoyan el contexto de que la salvación no se pierde, esta persona se esfuerzan por su salvación, muchos, o sea, son personas que tienen grandes ministerios. Pero hay otra parte que se recuestan y se sientan en el barco y dicen, bueno, si Dios es quien elige, si Dios es quien salva, entonces, ¿qué puedo hacer yo
para que Él me elija. O sea, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. Hay una parte de que no se esfuerzan. Hay una parte que no reconocen su condición porque entiende que como Dios salva, la responsabilidad de salvarme es de Dios. Es de Dios. O sea, Él pone en mí el querer como Él hacer, entonces Él es el que tiene que venir a salvarme. ¿Qué pasa con esta persona? Pablo habla a los Efesios y dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino un don de Dios. Amén. No por obra, para que nadie se gloríe. O sea, Él te hace un regalo. En Cristo Jesús, Él está dando un regalo de salvación. Exacto. Él está dando un regalo. Pero tú tienes que ocuparte en alcanzar ese regalo. Ahí, cuando teníamos un presidente aquí, Joaquín Balaguer, que él los días de Reyes daba muñeca y bicicleta, había que hacer una fila en la casa de él, en la Máximo Gómez. Pero tú tienes que hacer la fila donde decían que había que hacer la fila. No era donde tú quisieras. Había un orden establecido y ahí es que se va a hacer la fila y ahí que te la van a dar. Del que quería hacer fila por otro lado, había un policía con un chucho. Se alineaba. Entonces, la cosa es como Dios la ha establecido. No es como tú crees o como tú piensas. Dios te da el regalo, pero hay cosas que tú tienes que cumplir para alcanzar ese regalo. Tienes que alinearte, ponerte en la línea que Él demanda de ti para poder alcanzar ese regalo. Es así, es así. Bueno, mi gente, ya para ir cerrando, tema bueno que fue este tema, en verdad. Yo quisiera que el varón le diga unas palabras a la audiencia, ya para cerrar el tema, con respecto a la salvación, para que la cuiden. Amén, y no se descuiden amén. con eso. Sí, así. Amén. Bueno, realmente el propósito de esta enseñanza era despertar en el pueblo, despertarlo de su condición. No vivir una vida conformista, una vida apática, considerarle que ya somos salvos y no orar, no leer, no congregarse porque ya considera que ya es salva. No, eso es un error. Y la Biblia nos manda a estar despierto. La Biblia nos manda a vigilar. La Biblia nos manda a hacer morir las obras de la carne. Queremos un pueblo que se mantenga despierto y vigilando. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. O sea, nosotros debemos de cuidarnos porque vienen pensamientos a nosotros y acciones a nosotros que debemos de saber desecharla y llevar todo pensamiento cautivo a la voluntad de Cristo. Amén. Queremos un pueblo que sea vigilante, que sea un pueblo sobrio, que sepa discernir entre lo bueno y lo malo, que considere su vida cada día en lamento y ruego delante del Señor, porque estamos sujetos a pecado y somos débiles. Amén. Así es. Queremos un pueblo que despierte y por eso fue este estudio. Queremos que el pueblo despierte y entienda que debemos estar vigilando. Así es. Por nuestra vida y por lo que predicamos y enseñamos. Amén. Amén, amén. Y para culminar, que la misma línea que dice nuestro hermano Ángel, Pablo dice que si no golpeo mi cuerpo y no me hago esclavo, no sea que yo habiendo predicando a otro, yo mismo sea descalificado. O sea, realmente hay que hacer un esfuerzo, mi hermano. Evite ser descalificado. Mi gente, God bless you. Un placer. Síganos en las redes sociales. Bless. Gloria a Dios. Bendición. Dios le bendiga. Amén.